Hola, vamos a continuar con la clase de datos, análisis de datos categóricos. Vamos a estudiar el día de hoy algunas de las distribuciones que utilizamos en datos categóricos. Veremos tres distribuciones principales: binomial, multinomial y Poisson. Y estudiaremos otros temas como sobredispersión, la relación entre la Poisson y la multinomial y la distribución G cuadrada. Antes de poder hacer Vamos a ver las distribuciones. Antes de poder hacer análisis diferencial para datos categóricos, necesitamos hacer algunos supuestos sobre el mecanismo de muestreo. Veremos que estos supuestos dependerán del tipo de estudio que se tenga, dependerá si tenemos un estudio prospectivo, retrospectivo, ensayos clínicos, diseño experimental, observacional, etc. Datos numéricos están bien establecidos. La distribución normal juega un papel importante en lo que es los datos numéricos. Y muchas de las técnicas están diseñadas para la distribución normal. También hay las técnicas no paramétricas en estadísticas, ¿no? Y también hay técnicas para otras distribuciones numéricas o continuas aparte de la normal. Para datos categóricos tenemos tres distribuciones claves: la distribución binomial, la multinomial y la distribución Poisson. Otra distribución importante es la G cuadrado. Vamos a ver estas cuatro el día de hoy. Hablemos primero de la distribución binomial. Supongamos que tenemos un número fijo n de observaciones binarias, y1 hasta yn. Estas son y minúsculas o y minúsculas. Tenemos n experimentos independientes idénticamente distribuidos. Ahora le llamamos y1 hasta yn mayúscula. Los y minúsculas son las observaciones ya hechas y y1 y yn es antes de conocer sus valores, ¿no? Tenemos que y puede tomar dos valores, 1 o 0. La probabilidad de y igual a 1 es igual a pi, y la probabilidad de y igual a 0 es 1 menos pi. Note que no hablamos de probabilidades en las y minúsculas porque esos son ya valores reales observados. Las y mayúsculas son las variables aleatorias. Vamos a llamarle, si uno de los y es 1, le llamamos éxito. Si el correspondiente y es 0, le llamamos fracaso. Estamos olvidando aquí de las minúsculas porque estamos asignando números reales, ¿no? Éxito o fracaso. Vamos a definir y mayúscula o y como la suma de los y sub i, desde 1 hasta n. Esta y tiene lo que se conoce como una distribución binomial con parámetros n y p. Representa el número de éxitos observados en estos n experimentos. Es importante que los experimentos son independientes del uno del otro y que la probabilidad de éxito pi es la misma para todos los experimentos. Note que no dice pi sub i, sino que la probabilidad es la misma para todos. En ese caso tendremos distribución binomial. Función de probabilidad de la distribución binomial le llamamos p minúscula, evaluado en y. Minúscula es la probabilidad de y igual y. Combinatoria de y en n, pi a la y, 1 menos pi a la n menos y. Note que es la probabilidad de éxito elevada a la número de éxitos por la probabilidad de fracasos elevada a la número de fracasos. Los valores posibles es 0 éxitos observados, 1 éxito observado, hasta n éxitos observados. Coeficiente binomial, combinatoria de y en n, la fórmula más famosa, n factorial sobre y factorial, n menos y factorial, es simplemente una fracción. El numerador es un producto de y factores, el denominador es un producto de y factores. Los denominadores son del 1 a y los del numerador son desde n hasta n menos y más 1. La mayoría de ustedes ya han de estar familiarizados con la distribución binomial y con su función de distribución. En R
podemos nosotros también hacer la función o la distribución binomial, en el sentido de que podemos calcular sus probabilidades. Por ejemplo, si y fuese binomial con parámetro n igual 10, e igual 0.3, entonces, para calcular una probabilidad en n, pudiéramos utilizar el comando debinom. En realidad, una función. La función debinom toma los siguientes argumentos. El primer argumento, 2, es la probabilidad del que quiero sacar. En este caso deseo sacar la probabilidad de y igual 2. Entonces aquí le pongo cuánto quiero saber la probabilidad de que y tome cuál valor, 2. Siguiente argumento es el número de experimentos. En este caso n es 10. Y el siguiente argumento es la probabilidad de éxito. En este caso 0.3. Es decir, si tengo 10 experimentos, en cada uno tengo la probabilidad de éxito 0.3, la probabilidad de que hayan 2 éxitos de los 10 es 0.23. El 23% de las veces y será igual a 2. Claro, 23% no quiere decir que si observo 100 veces observaré exactamente 23. Pero observaré cercano, ¿no? También tenemos los comandos pbinom. Por ejemplo, pbinom 5, 10, 0.3 quiere decir el 5, probabilidad de y menor o igual que 5. La diferencia fue que aquí en vez de D, de dado que usé temprano, aquí utilizo P de pato. Entonces P binom es la probabilidad acumulada, probabilidad de y menor o igual que 5, es decir, la probabilidad de y igual 0, y igual 1, y igual 2, y igual 3, y igual 4, y igual 5, la sumo. En este caso, el 95% de las veces, una binomial con n igual 10 y p igual 0.3 será menor o igual que 5. Si al mismo comando o la misma función pbinom le agrego esta opción, lower.tail igual false, entonces en ese caso, en vez de darme la probabilidad acumulada de la cola inferior, me dará la probabilidad acumulada de la cola superior, es decir, la probabilidad de y mayor que 5. En este caso es el complemento de la de arriba, es 1 menos la de arriba y por eso da 0.047, casi el 5%. Y una función más, la función rbinom. R viene de random, sirve para sacar números aleatorios binomiales. Esto sirve para hacer simulaciones. Pero en este caso yo le he pedido que me corra 100 simulaciones del experimento binomial. Cada simulación hace 10 experimentos con probabilidad de éxito 0.3 y mira cuántos éxitos obtengo. En la primera simulación obtuve 5 éxitos. En la segunda obtuve 2. En la tercera obtuve 5. En la cuarta obtuve 5. En la quinta obtuve 0. Y así sucesivamente. En ninguno obtuve 10. 10 es poco probable aquí. Aunque cuando estuve corriendo las simulaciones, sí me salieron una que otra vez 10. Pero justo en la que me quedó en la positiva, ya me quedó sin 10. Pero 10 es un valor posible, aunque realmente es poco probable, por eso es que en sí no lo observamos. Ahora, si contamos aquí cuántos 2 hay, como son 100, espero que alrededor de 23 2. Quizá no sean exactamente 23 2, no los he contado, pueden ser 24, pueden ser 22, pero va a ser un número alrededor de 23. También vimos que la probabilidad de y menor o igual que 5 era del 95%, entonces se espera que alrededor del 95% de estas observaciones sea menor o igual que 5. ¿Ok? Muy bien. Características de la distribución binomial. La distribución binomial la basamos en estas variables binarias, variables 0 o 1. Y sub i. Se acuerda que la binomial es la suma de estos y sub i. Como los y sub i son 0 o 1, una propiedad de eso es que y sub i es igual a y sub i cuadrado. 0 es lo mismo que 0 cuadrado y 1 es lo mismo que 1 cuadrado. Es una característica de las variables binarias. Entonces, una consecuencia es que el valor esperado de y es igual que el valor esperado de y cuadrado. ¿Cuál es pi? Probabilidad de éxito
Por si acaso, ese pi no es 3.141592, es un parámetro, una letra griega que usamos para designar la probabilidad de éxito que está entre 0 y 1, ¿no? La varianza de una variedad aleatoria es el valor esperado del cuadrado menos el valor esperado elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, pi menos pi cuadrado es pi por 1 menos pi. Como y es la sumatoria de los y sub i, y los y sub i son independientes, la media es la suma de las medias, la suma de pi sería n pi, la media de y la varianza de y sería la suma de las varianzas, la suma de pi por 1 menos pi sería n pi por 1 menos pi. El sesgo se define como el valor esperado de y menos mol cubo sobre sigma cubo. Para el caso de la binomial es 1 menos 2pi dividido entre la raíz de n pi por 1 menos pi. Cabe recalcar que este sesgo puede ser positivo, negativo o 0. Cuando pi es igual a 0.5, el sesgo sería 0, lo que indica que la distribución sería simétrica, en pi igual 0.5. Y claro, a medida que pi se va alejando de 0.5, se va acercando a los extremos a 0 o a 1, la distribución se va haciendo más sesgada. Si pi se acerca a 1, se sesga hacia la izquierda. Sesgada a la izquierda quiere decir que se concentran los datos alrededor de 1, hacia la derecha, pero hace una cola hacia la izquierda, ¿no? Y viceversa, si pi es cercano a 0, el sesgo será positivo, tendré una cola a la derecha. Los valores se concentran más alrededor de 0. Otra característica de la normal es que cuando n tiende a infinito, converge a normal. Pero una característica de la binomial. Las probabilidades binomiales o acumuladas se las pudiera aproximar bastante bien cuando n es grande. ¿Qué significa n es grande? Si el número esperado de éxitos es mayor o igual que 5 y el número esperado de fracasos es mayor o igual que 5, entonces la distribución normal suele dar, o la aproximación normal suele dar una buena aproximación, ¿no? Una aproximación razonable a la binomial. En función numérica aquí, n por el mínimo entre pi y 1 menos pi tiene que ser mayor o igual que 5 para una buena aproximación. He aquí algunos gráficos de esto. Por ejemplo, cuando n es igual a 10 y pi es igual a 0.5, tenemos aquí el gráfico negro, son las probabilidades de y igual y. La probabilidad de y igual 0, y igual 1, y igual 2, y igual 3, y igual 4, etc. En rojo tenemos la densidad normal, una normal con media 5 y varianza 2.5, que es la que aproximaría más o menos a la binomial. Note que la función de densidad está bastante cerca de las probabilidades binomiales. De hecho, si uno saca el área aquí alrededor de 3, por ejemplo, entre 2.5 y 3.5, dará casi similar aquí a la altura de esta barra, ¿no? Esa es una característica de la binomial que cuando n es grande converge a normal. Esta es simétrica. La de acá en cambio tiene sesgo positivo, es sesgada a la derecha, es decir, tenemos aquí datos concentrados en un centro y una cola a la derecha, ¿no? Otra vez, la negra es la binomial, la roja es la normal. Claro, la roja es simétrica, la roja va igualito hacia el negativo, pero la binomial no puede tomar valores negativos, no toma valores de 0 en adelante, en este caso de 0 a 20. Pero note otra vez que la aproximación de la densidad normal es bastante buena en comparación con las probabilidades binomiales. No es exacta, tiene errorcitos, ¿no? Pero se parece bastante. A medida que n va creciendo más, entonces la aproximación es mejor. Mira esta otra, n igual 20, pi.75. En los tres ejemplos, por cierto, los hice de tal manera que n pi sea 5 o que n por 1 menos pi sea 5, ¿no? Y vemos que la aproximación es muy, muy buena. Algunos comentarios sobre la binomial. No hay garantía de que observaciones binarias sucesivas sean independientes o idénticamente distribuidas. O sea, hay que pensar bien si la binomial es apropiada o no.
Un ejemplo de esto es el muestreo binario sin reemplazo en una población finita. Vamos a suponer que yo tengo una ánfora, ¿verdad? Con 3 bolitas rojas y 7 blancas. Son 10 bolitas en total, la probabilidad de que salga una roja es 0.3. Vamos a suponer que yo revuelvo el ánfora y saco una bolita roja, la probabilidad de éxito es 0.3. Pero si no vuelvo a poner la bolita, la probabilidad de éxito en la siguiente bolita cambiará. ¿Verdad? Vamos a suponer que hago muestreo binario sin reemplazo, es decir, no pongo la bolita de nuevo. La nueva probabilidad de éxito dependerá de lo que saque en la primera. Si la primera saqué roja, ahora quedará 2/9 probabilidad de éxito. Si la primera saqué blanca, quedarán 3/9 como probabilidad de éxito. Entonces, no siempre las observaciones binarias sucesivas son independientes y no siempre son idénticamente distribuidas. En esos casos se suele también utilizar la distribución hipergeométrica. De hecho, aunque no la menciono como una de las principales distribuciones, sí la vamos a utilizar. En tablas de contingencia las utilizaremos. Para una de las pruebas que se llama la prueba exacta de Fisher, utilizaremos la hipergeométrica, ¿no? Más adelante lo haremos de esta distribución. También más adelante veremos otro caso donde se violan los supuestos binomiales. Con eso concluimos la binomial. Y vamos a ver ahora la distribución multinomial. Hablemos del experimento multinomial. Tenemos n experimentos idénticos e independientes. Hasta aquí estamos igualitos que en la binomial. Pero esta vez, en vez de simplemente tener éxito o fracaso, cada experimento podemos obtener C categorías posibles. En la binomial eran 2 categorías posibles, éxito o fracaso. Aquí en la multinomial tenemos C categorías posibles. Y vamos a suponer que tenemos esta variable y sub j. Y sub j será igual a 1 si el experimento I resulta en la categoría J. ¿Ok? Entonces I iría de 1 a N, J iría de 1 a C. Y J sería igual a 0 si el experimento I no resulta en la categoría J. Obviamente, antes de la suma, vamos a llamar al vector y sub i, note que denoto los vectores con una negrita, el vector de los ceros y unos correspondientes a la observación i, y1, y2 hasta y sub i c. Y esto representa un experimento multinomial. Tenemos la observación i y puede caer en cualquiera de las c categorías. La suma, obviamente la suma de estos tiene que ser igual a 1. Un experimento puede estar en una categoría o en la otra. Entonces todos estos y sub i son ceros, excepto en la categoría que tomó, que sería 1. Entonces la suma siempre tiene que dar 1. Como ejemplo, si tengo c igual 4 y tengo la observación 0, 0, 1, 0, eso quiere decir que en un experimento, que habían 4 categorías posibles, tomó la categoría número 3. ¿Sí? Tomó la categoría número 3. Muy bien. Vemos que la suma de los y sub i es igual a 1. Y ahora, y sub i c es redundante. ¿En qué sentido? Se puede obtener de las otras. Como la suma sobre j de y sub i j es igual a 1, y sub i c se puede obtener restando y1 hasta yic menos 1 de 1. Entonces pudiéramos obtener y sub i c. Aunque hay c variables, realmente necesitamos c menos 1. Piensen en la binomial. Teníamos las variables binarias y teníamos solo una variable. 1 si era éxito o 0 si era fracaso. Era una variable indicadora de éxito. En la multinomial, si tuviera con c igual 2, tuviera una variable indicadora de éxito y una de fracaso. Entonces pudiera ser que la primera denote éxito y la segunda denote fracaso. Y entonces siempre suman a 1, ¿no? La otra siempre es redundante. La última es redundante, o pudiera decir que la primera es redundante y las otras no, ¿no? Número de experimentos de los n que resulta en la categoría J le vamos a llamar n sub j. N sub j. En función de los y sub i j es la sumatoria sobre i de y sub i j. Estamos hablando
de fijar J y sumar sobre I. Es decir, ¿cuántos de los individuos tienen un 1 en la J décima, en el J décimo coordenada? Por ejemplo, n sub 2, ¿cuántos individuos tienen 1 en Y en la posición 2? Se sumaría Y 2 para todos, ¿no? Esa es NJ. Las frecuencias N1, N2, N sub C tienen entonces lo que se conoce como una distribución multinomial. ¿Cuál es la función de probabilidad o función de distribución? Bueno, ¿cuál es la función de probabilidad de esta distribución multinomial? Si le llamamos la probabilidad de caer en la categoría J pi sub J, la probabilidad de Y sub IJ es igual a 1. Y obviamente la suma de estas pi tiene que ser igual a 1 porque cada experimento tiene que caer en al menos una de estas C categorías. Entonces la función de probabilidad para la distribución multinomial está dada por esta expresión, n factorial sobre el producto n1 factorial, n2 factorial, n sub c factorial, pi 1 a la n1, pi 2 a la n2, pi c a la n sub c. Ahora, quizás alguien ya se dio cuenta que aquí el p no lo puse hasta n sub c, sino hasta n sub c menos 1. La razón es porque esta es una distribución que, si bien es cierto, está definida desde n1 hasta n sub c, sin embargo, es una distribución de dimensión c menos 1. El sentido de que, recuerden que n es fijo, es conocido de antemano. Antes del experimento ya sé cuántas observaciones voy a tener, lo que no sé es en qué categoría va a estar cada una. Entonces, los n cumplen la ecuación de que la sumatoria sobre j de n sub j es igual a n. Esto define en el espacio c-dimensional, del espacio de n1 hasta nc, un hiperplano. La suma de los nj, n1 más n2 más n sub c igual a n, es un hiperplano. Un hiperplano de dimensión c menos 1. Entonces, realmente, aunque tengo n sub c variables aleatorias, esa n sub c, la última, está definida en función de las primeras. Solo necesito saber la probabilidad de estas, o saber cuánto valen las de acá, n1 hasta n sub c menos 1, y n sub c ya está determinada. Entonces, realmente la función de distribución, por eso la ponemos aquí hasta n sub c menos 1, para indicar que es una función de dimensión c menos 1. En el caso de c igual 2, tendría aquí n factorial, n1 factorial, n2 factorial, pi 1 a la n1, pi 2 a la n2. Pero en el caso de c igual 2, n2 será igual a n menos n1, pi sub 2 será igual a 1 menos pi sub 1, por esta condición que está acá arriba, que la suma de los pi debe ser igual a 1. Entonces quedaría simplemente la binomial. En la binomial declaramos la función de probabilidad para los éxitos. Los fracasos también tienen su distribución de probabilidad, pero sería redundante tener los éxitos y los fracasos en el sentido de que conocemos el tamaño de muestra y este es fijo, ¿no? Entonces ya tengo el número de éxitos, sé exactamente cuánto va a ser el número de fracasos. Ahora, cabe mencionar, aquí mencioné la binomial, pero aún con C categorías, donde C puede ser 3, 4, 5, lo que sea, la binomial está relacionada. Porque esta es una función de distribución multivariada o distribución conjunta de varias variables n1, n2, nc menos 1 y redundando también en n sub c. Pero al ser una distribución conjunta, cada variable tiene una distribución marginal. La distribución marginal es binomial. ¿Por qué? Piensen en la distribución marginal de n sub 1. N sub 1 es el número de observaciones que cayeron en la categoría 1. Si definimos éxito como caer en la categoría 1 y fracaso como no caer en la categoría 1, n sub 1 es binomial, cumple todas las características de binomial. De hecho, las distribuciones marginales de la multinomial son binomiales. Siendo así, algunas características de los n sub j es que, como son binomiales, se parecen, su valor esperado y su varianza son como la binomial. El valor esperado es número de experimentos, número de observaciones, por la probabilidad de éxito.
o probabilidad de caer en la categoría J. Y la varianza de NJ es similar a la varianza de la binomial, ¿no? N por la probabilidad de la categoría J por la probabilidad de no caer en la categoría J. Sin embargo, como son variables distribuidas conjuntamente, no solo tienen media y varianza, pero también tienen covarianza entre ellas. En este caso, la covarianza entre NJ y NK es menos N por pi J por pi K. ¿Por qué es negativa? Por esta restricción, la suma de los NJ es igual a N. Al tener esta restricción, ¿qué pasa si NJ sube bastante? Si el número de elementos de una categoría sube bastante, los elementos o el número de los que caen en las otras categorías disminuirá. Entonces es una relación inversamente proporcional, por eso la covarianza es negativa. ¿Okay? En R podemos hacer la multinomial. Vamos a suponer que tengo n igual 20 observaciones y tengo tres categorías. La probabilidad de caer en la categoría 1 es 0.2, la categoría 2 es 0.5, la categoría 3 es 0.3. Entonces, la función de multinom me permite calcular probabilidades multinomiales. En este caso tenemos que darle no solo hasta n sub c menos 1, sino hasta n sub c. Le estamos dando aquí, quiero saber la probabilidad de que n1 sea igual a 5, n2 sea igual a 10 y n3 sea igual a 5. Dado que son 20 observaciones, y que la probabilidad de la primera categoría es 0.2, de la segunda 0.5 y de la tercera 0.3. R va a dar un error si estas probabilidades no suman a 1, y R va a dar un error si estas frecuencias de acá no suman a 20. En este caso la probabilidad de n1 igual 5, n2 igual 10 y n3 igual 5, bajo estos parámetros es 0.03. Es decir, el 3.5% de las veces observaré 5 en la primera categoría, 10 en la segunda y 5 en la tercera. También R tiene la función R multinom, que es para hacer simulaciones de variables multinomiales. En este caso le he pedido 12 simulaciones con 20 observaciones, es decir, tengo cada experimento consiste en 20 observaciones y cada observación puede caer en tres categorías con las mismas probabilidades, ¿no? 0.2, 0.5, 0.3. La primera simulación aquí, 389, dice que en esta primera simulación de los 20, 3 cayeron en la primera categoría, 8 en la segunda, 9 en la tercera. La segunda simulación, 6, 9, 5, lo mismo, ¿no? N1 igual 6, N2 igual 9, N3 igual 5. Note que el 5, 10, 5, por casualidad, y esto me acabo de dar cuenta, salió también como uno de los posibles muestras, ¿no? La verdad es que cualquier conjunto de números aquí, enteros no negativos, porque puede dar 0, en una de las simulaciones me había dado 0, pero bueno, ya en la que terminó la diapositiva no dio. Puede ser 0 cada uno, puede ser hasta 20, y la suma tiene que ser 20, ¿no? Entonces hay distintos valores posibles. ¿Ok? Más adelante veremos un poco más sobre la multinomial cuando estudiemos tablas de contingencia. La tercera distribución importante que tenemos que estudiar es la Poisson. La distribución Poisson surge por lo siguiente. No siempre las frecuencias provienen de un número fijo de experimentos. Hay circunstancias en las que no necesariamente sabemos cuántos experimentos o cuántas observaciones vamos a tener de antemano. Supóngase el número de fatalidades en accidentes automovilísticos el día de hoy en el Ecuador. Bueno, quizás usted dice sí, hay un número tope, ¿no? El número de carros que andan. Y hoy día peor porque como estamos con toque de queda, casi no hay carros en las calles, ¿no? Pero esto lo preparé cuando no teníamos nada de esto, el toque de queda. Y sí, pudiera haber un tope, ¿no? 1 millón, 2 millones. Pero el punto es que es un número muy grande. Yo pudiera argumentar que, ¿sabes qué? Yo no sé cuántos carros van a circular mañana, cuántas nuevas personas van a manejar y por ende el número tope pudiera crecer, ¿no? En todo caso, es posible que el número de fatalidades no tenga un límite superior.
¿verdad? Como quizás habremos visto a veces en las noticias. Sin embargo, y debe tomar valores enteros no negativos. La distribución Poisson con parámetro mu se suele ajustar muy bien a este tipo de datos. La función de probabilidad de y igual y es e a la menos mu a la y sobre y factorial. Los posibles valores son 0, 1, 2 en adelante. Hasta el infinito, pero sin incluir infinito, ¿no? Característica de la Poisson: valor esperado de y es mu. La varianza de y es mu. Es decir, una característica de la Poisson es que el valor esperado y la varianza son iguales. El sesgo de la Poisson es 1 sobre raíz de mu. Esto indica un sesgo positivo. Siempre tiene una cola derecha la Poisson, una cola derecha pesada, ¿no? Más pesada que la izquierda. En R podemos hacer cálculos de la Poisson. Por ejemplo, si mu es igual a 5 y quiero calcular la probabilidad de y igual a 3, y menor o igual que 3, y mayor que 3, podría utilizar esto, ¿no? D pois 3,5. Esto indicaría la probabilidad de y igual a 3. D es para calcular probabilidades de ser igual. 5 es el parámetro de la Poisson, ¿no? La probabilidad de y igual a 3 es 0.14. La probabilidad de y menor o igual que 3 la saco con la función p pois. En la binomial pasaba algo similar, ¿no? D binom y p binom. Aquí es D pois, p pois. P pois evaluado en 3 con mu igual 5, quiere decir la probabilidad de y igual 0, 1, 2 y 3 sumadas da 0.265. Y p pois con lower tail igual false, quiere decir la probabilidad de y mayor que 3 es la suma de las probabilidades de y igual 4, 5, 6, 7, 8 hasta el infinito, sin incluir infinito. Esto daría 0.73497. ¿Okay? Cuando deseen hacer cálculos de Poisson en R, pueden venir a esta parte del video, ¿no? Y aquí están los comandos. Finalmente, simulaciones de Poisson en R. Si bien es cierto, la Poisson puede tomar valores hasta el infinito, puede tomar 10, 1000, 500.000. Son valores poco probables, ¿no? Fíjense que aquí la mayoría de valores está entre 1 y 9. De hecho, no hay ninguno que sea 0. Una de las simulaciones más tempranas también me salieron 0 y un par me salieron 10 también. Es que cada vez que corría las diapositivas salían diferentes valores, ¿no? Pero bueno. Comando rpois 100. Tenemos ahí eso. Si la probabilidad de y igual 3.14, quiere decir que esta 100, alrededor del 14% deben ser iguales a 3. No exactamente el 14%, pueden ser 15, 16, pudiera ser 11, 12, 13, pero es un número alrededor de 3, de 14, ¿no? Poco probable que de 100, al observar 100 Poisson con parámetro 5, todas las ascienden 3, ¿no? Eso sería más improbable, algo alrededor del 14%. Bien, características y usos. La Poisson resulta que también se aproxima a la normal cuando el parámetro mu tiende a infinito. Pero la aproximación no es tan buena para mu pequeño. La aproximación es bastante buena cuando mu es mayor o igual que 10. ¿Sí? Aquí no funciona el de 5, sino mu mayor o igual que 10. Es muy buena la distribución Poisson para contar eventos que ocurren aleatoriamente en el tiempo o eventos que ocurren aleatoriamente en el espacio. Por ejemplo, número de accidentes fatales en el tiempo. Los accidentes ocurren, quizás ahorita ocurre uno, quizás pasa unas horas y ocurre otro, después pasa unas horas más y ocurre otro, etcétera, ¿no? Accidente mortal me refiero. O fatalidad en la carretera. En el espacio uno puede pensar manchas en una tela también, ¿no? O dónde van a ocurrir los crímenes en la ciudad de Guayaquil. También se pudiera aproximar por medio de la distribución Poisson. Es una aproximación bastante buena de la binomial. Cuando n es grande y la probabilidad de éxito es pequeña. Si yo tengo que n va a infinito, de hecho esto se está probado matemáticamente, con un límite, ¿no? Yo pongo límite cuando n tiende a infinito,
y pi tiende a cero, de tal manera que n por pi tiende a mu, y saco el límite en la probabilidad binomial, obtengo la probabilidad Poisson, la distribución, la probabilidad de y igual y. Como ejemplo de esto, suponga que 2 millones de personas andan en carros hoy en Ecuador, otra vez. Por el toque de queda ahorita esta cifra no es cierta. Era más real cuando hice las diapositivas hace un mes, un par de meses. Supongamos que la probabilidad de que alguien tenga un accidente y muera el día de hoy, entre los 2 millones de personas que andan en carro, es de 0.0000025. Es decir, 2.5 en un millón, ¿no? Entonces, el número de accidentes, pudiéramos quizás modelarlo con una binomial con parámetro de 2 millones y probabilidad 0.0000025. Tenemos 2 millones de personas que andan en carro hoy día. La probabilidad de que una tenga un accidente es esa, ¿no? Mu, que sería n por pi, 2 millones por 0.00025, da 5. Es decir, yo esperaría que hayan 5 accidentes el día de hoy. Pero con una Poisson con mu igual 5, las probabilidades de esta Poisson se van a parecer muchísimo a las probabilidades de la binomial. Ojo, no confundir con lo que dije acá de la aproximación normal. No estamos hablando de aproximar la Poisson con la normal. Estamos hablando de aproximar la binomial con la Poisson. ¿Sí? Entonces, en este caso, como n es grande y pi es pequeñito, la aproximación es buena. Aquí está gráficamente. Hice un gráfico con barras verticales de las probabilidades binomial y las probabilidades Poisson cuando n es igual a 2 millones y pi igual a 0.0000025. Y esta es la Poisson como igual 5, ¿no? Note que gráficamente al menos no se ve casi ninguna diferencia entre las dos probabilidades. Ahora, una diferencia es que la probabilidad binomial en 2 millones para, la Poisson sigue hasta el infinito después de 2 millones. Pero las probabilidades de números grandes son tan chiquitas, tan cercanas a cero, que casi no vamos a observar, ¿no? Entonces es más probable que observe 5, 4, 3 accidentes, 2, 1, ninguno, como que observe 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Ya de 15 para atrás, para allá la probabilidad es extremadamente baja, aunque pudiera ocurrir, ¿no? Pudiera obtener en otros países donde a veces hay nieve, hay carros que se apilan y a veces en un solo choque se terminan chocando 100 carros y terminamos teniendo varios muertos, ¿no? Pero bueno. Comentarios adicionales sobre la Poisson. Una característica clave es que la varianza es igual a la media. Entonces, esa característica tengámosla en mente, porque ahí mismo vamos a hablar de un cosito en que eso no ocurre, que la varianza no es igual a la media, ¿no? Pero en la Poisson, varianza es igual a la media. Las frecuencias tienen mayor variabilidad cuando su media es mayor. Es decir, si la media del número de accidentes para hoy día fuera de 15, habría una gran variación alrededor de 15. La Poisson pudiera tomar valores de 16, 17, 18, quizás 10, 11, 12, tener una variación mayor. Pero si fuera la media de 2 accidentes por día, si la variación fuera mucho menor alrededor de 2, la varianza es igual a la media. Eso quiere decir mayor la media, mayor la varianza, ¿no? Estas son características de la Poisson. Veamos la sección 2 para hoy, temas varios. Hablemos un poquito sobre lo que es la sobredispersión. El asunto en algunos datos de frecuencias reales es que suelen tener mayor dispersión que la que predicen los modelos binomial y Poisson. En el caso de los accidentes, supusimos que cada persona tenía la misma probabilidad de sufrir un accidente fatal. Pero eso no es necesariamente cierto. En la vida real, esta probabilidad puede variar. Puede haber una variación de día en día. Quizás el día viernes hay mayor probabilidad de tener un accidente que un día lunes o un miércoles. Quizás condiciones climáticas. Está lloviendo o está soleado.
Si hay tráfico en la carretera, si hay mucho tráfico, quizás los carros vayan a velocidad lenta y no haya muchas fatalidades. ¿Cuánto tiempo pasa cada persona en un auto? Quizás el uno recién lleva 10 minutos manejando y otro lleva manejando 7 horas. ¿Usa o no usa el cinturón de seguridad? Recordemos que no estamos hablando de accidentes, sino de accidentes fatales. Si usa el cinturón de seguridad, quizás es menos probable que tenga un accidente fatal. Eh, ¿A qué velocidad conduce? Quizás alguien vaya más rápido que otro, tenga mayor probabilidad de accidente. Género, edad, etcétera. Y no voy a hacer comentarios sobre qué género tiene más accidentes ni nada de eso, ¿no? Los datos de frecuencias de fatalidades en auto, suelen exhibir mayor variación que las que a veces predice el modelo Poisson. ¿Por qué? Bueno, ¿de dónde viene la varianza adicional? Suponga que Y es una variable aleatoria para modelar una frecuencia. Y suponga que la distribución de Y depende de un parámetro mu. Así como la Poisson tiene un parámetro mu o la binomial tiene un parámetro pi, ¿verdad? Vamos a suponer que Y tiene un parámetro mu. Y supongamos que mu varía por ciertos factores que no se han tomado en cuenta. Es decir, mu no es igual en todos los casos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esto se puede demostrar matemáticamente, no vamos a hacer énfasis en eso, pero como la distribución de Y depende de mu, el valor esperado de Y dado mu quizás quede en función de mu. En el caso de la Poisson, el valor esperado de Y dado mu es mu, ¿verdad? Pero si mu varía, y varía de una manera probabilística, esto quiere decir que esto queda en función de mu, y por ende tendrá un valor esperado. Entonces el valor esperado de las frecuencias será el valor esperado del valor esperado de Y dado mu. Algo similar sucede con la varianza, pero demostrando matemáticamente es un poco diferente, ¿no? La varianza de una frecuencia de Y, que depende de un parámetro mu que varía, es el valor esperado de la varianza de Y dado mu. Es decir, aquí, por ejemplo, en el caso de la binomial, la varianza de Y dado pi sería n por pi por 1 menos pi. En el caso de la Poisson, la varianza de Y dado mu es mu, porque la varianza es igual a la media. Y otra vez da, si mu no es fijo, sino que varía, probabilísticamente este mu tendrá un valor esperado. Entonces, no solamente el mu tendrá un valor esperado, el valor esperado de Y dado mu tendrá una varianza. Entonces, la varianza tiene esta forma, ¿no? Definamos θ como el valor esperado de mu. Entonces, si Y es condicionalmente Poisson dado mu, en ese caso, el valor esperado de Y dado mu sería mu, porque ese es el valor esperado de una Poisson. Pero si mu es variable, entonces en ese caso el valor esperado de mu le hemos llamado θ. ¿Qué pasa con la varianza? La varianza de Y dado mu es mu. Entonces esta parte en la ecuación de arriba, que dice varianza de Y dado mu, se reemplaza por mu y me queda valor esperado de mu. Por otro lado, tengo la varianza del valor esperado de Y dado mu. En la Poisson, si Y es Poisson dado mu, el valor esperado de Y dado mu sería mu. Entonces aquí me queda varianza de mu. Claro, el valor esperado de mu le hemos llamado θ. Pero note que ahora la varianza de Y es θ más la varianza de mu. Y esto no es igual a θ. Esto es mayor que θ. O sea, a veces el modelo Poisson, cuando mu es variable, o no sé cuánto va a ser, dependerá de muchos factores, las frecuencias que observo tendrán mayor varianza que lo que observaría en una Poisson donde mu es fijo, ¿no? Un caso particular es si mu tiene distribución gamma. En ese caso se puede probar matemáticamente que Y tendrá una distribución binomial negativa. Hacia la última unidad del curso veremos un poco acerca de la distribución binomial negativa. Bien, terminamos con el asunto de la sobredispersión. Nos quedan pocos temas para hoy día.
Hablamos de la Poisson temprana y de la multinomial. Pero estas dos tienen una relación. Y ilustrémoslo con un ejemplo, ¿no? Adultos residentes en Guayaquil que viajan a Quito en el año. Hoy día casi ninguno por el toque de queda, pero eh, vamos a suponer que Y1 de ellos viajan en carro propio, Y2 viajan en avión y Y3 viajan en bus. Entonces, puedo suponer que cada uno de ellos son Poisson, que las tres son Poisson, que son variables aleatorias independientes, y que la primera tiene parámetro mu1, la segunda parámetro mu2, la tercera parámetro mu3. Entonces, ¿cuál será la distribución del número de personas que viaja a Quito? Bueno, eh, para eso tendríamos que calcular la distribución conjunta de los Y1, Y2, Y3. Como son independientes, sería el producto de tres funciones de probabilidad Poisson. Y el total, n, que es la sumatoria de estas Poisson, se puede probar que también es Poisson, con parámetro suma de los mus. Entonces, el número de personas que viajen a Quito, de Guayaquil a Quito en el año, si estos tres son Poisson y el n es la suma de los tres, será Poisson con parámetro mu1 más mu2 más mu3. Siempre y cuando estas Poisson sean independientes, ¿no? Ahora, teniendo esto en cuenta, en el muestreo Poisson, el total n es aleatorio, no es fijo. Yo no sé cuántas personas van a viajar este año entre Guayaquil y Quito. Y tampoco sé cuántas van a viajar en cada una de estas modalidades de viaje. Entonces, ese es un número aleatorio, no sé cuántos observaré de antemano. Pero, suponiendo el modelo Poisson, pero condicionándole el valor del total n. Es decir, vamos a suponer que ya terminó el año, o vamos a suponer que ya veo los viajes del año pasado, 2019, y ya sé cuántas personas fueron de Guayaquil a Quito, pero no sé cuántos fueron en carro, cuántos en avión y cuántos en bus. Entonces, en ese caso, Y sub ya no es Poisson. Porque si conozco el total, si digo tantos viajaron de Guayaquil a Quito, el número de los que viajaron en avión ya no va de 0 a infinito, sino que va de 0 al total que ya sé, de 0 a n. No solo eso, sino que no serían independientes ya. Porque estamos hablando que si yo digo el total, el uno al ser más grande, los otros serán más pequeños. El valor que puede tomar, si yo digo que va a haber 10 viajes de Guayaquil a Quito, ¿cuál es mucho más, no? Pero suponiendo que es 10, ¿verdad? El número de personas que va en avión puede ir de 0 a 10. Pero si yo digo que 3 van en carro propio, nada más, entonces ya sé que el número de avión ya no puede ir de 0 a 10, tendrá que ir de 0 a 7, ¿no? Bien. Es más, si conozco 2, conocería la tercera, ¿verdad? Entonces, al condicionar o al saber el total, ya no tenemos distribución Poisson. La pregunta es qué distribución tenemos. Suponga que tenemos C variables Poisson independientes, con cada una con parámetro mu sub i, o esperanza mu sub i. Y fijemos n. Entonces, la probabilidad condicional de y1, y2 hasta yc, la probabilidad condicional de que estos sean igual a n1, n2 hasta n sub c, dado que la sumatoria es n, dado el total, aquí está a lo que me refiero, ¿no? La probabilidad de y1 igual a n1, y2 igual a n2, yc igual a nc, dado que la sumatoria es n. Se la calcula fácilmente como la probabilidad de la intersección dividida para la probabilidad del evento que estoy condicionando. La intersección es esta, ¿no? Entendiéndose que n1 hasta la suma de n1 hasta nc tiene que ser igual a n. Entonces, si la trabajamos, reemplazamos aquí por el producto, el numerador por el producto de Poisson, y el denominador es una Poisson con parámetro la sumatoria de los mu sub i. Y trabajamos el álgebra, llegamos a esta distribución, donde pi sub i es mu sub i dividido para la suma de los mu sub i. ¿Qué distribución es esta? La vimos hoy. Es la multinomial. Es decir, la distribución condicional de que y1 hasta, perdón, aquí este que está de más. La distribución condicional de y1 hasta yc
dado que la sumatoria de los y es igual a n, es multinomial. Y esa es la relación que tenemos entre la Poisson y la multinomial. Para concluir, el día de hoy hablaremos sobre la distribución G cuadrado. La distribución G cuadrado es importante en el análisis de datos categóricos, aunque no es una distribución de datos categóricos propiamente, sino más bien que es una distribución muestral límite de algunos de los estadísticos de prueba que se utilizan en datos categóricos, como por ejemplo el estadístico de Pearson. La distribución G cuadrado tiene un parámetro que se llama los grados de libertad, le llamaremos GL. La media de la G cuadrado son sus grados de libertad, la varianza es 2 veces sus grados de libertad, el sesgo es raíz de 8 sobre los grados de libertad, es el sesgo positivo, siempre tiene una cola derecha grande. Y sí converge a normal, igual que las otras. Converge lentamente a normal cuando los grados de libertad crecen. De hecho, la aproximación es razonablemente buena cuando los grados de libertad es mayor o igual que 50. ¿Okay? ¿Qué relación tiene con la distribución normal? Además de la convergencia, hay otra relación que no requiere que los grados de libertad sean grandes. Si z es normal estándar, z cuadrado es G cuadrado con un grado de libertad. Una propiedad que quizás la mayoría de los que están viendo esta clase ya conozcan. Otra propiedad que se deriva de esta, si no es entero, una variable G cuadrado con un grado de libertad se puede representar de la forma z1 cuadrado más z2 cuadrado más z1 cuadrado. Entonces, toda G cuadrado con grados de libertad entero tiene una representación como la suma de cuadrados de variables aleatorias normales estándar independientes entre sí. Eso está acá, que las variables deben ser independientes y cada una normal estándar. Y esto lo acabo de decir. Si una G cuadrado con un grado de libertad se puede particionar en nu componentes G cuadrado independientes, cada uno con un grado de libertad. Esta propiedad vamos a utilizarla en el análisis de tablas de contingencia. Veremos que en una tabla de contingencia, el estadístico G cuadrado puede particionarse en estadísticos más pequeños que indican ciertas características de las observaciones, ¿no? Finalmente hablaremos de la propiedad reproductiva. Si x1 y x2 son variables aleatorias independientes G cuadrado con nu1 y nu2 grados de libertad respectivamente, la suma es G cuadrado con un nu1 más nu2 grados de libertad. Vamos a utilizar esta propiedad también más adelante, ¿no? Entonces, estas son las distribuciones que vamos a utilizar en variables, en análisis de datos categóricos. Con esto concluimos la clase de hoy. Seguiremos grabando otras clases. Esto, por si acaso, es para sentar las bases de lo que vamos a hacer un poco más adelante. Gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima entrega.